Hola amigos de No Tan Jurídico, bienvenidos a un nuevo episodio. Los invito como siempre a suscribirse, darle me gusta a esta publicación y compartir el contenido. Hoy vamos a tratar un tema que integra tecnología, innovación, derecho y el sector financiero. Y la tecnología, como lo hemos visto, pues ha redefinido nuestra sociedad, la forma en que nosotros nos comunicamos, nuestro entorno y casi que todos los aspectos de nuestra vida. Un ejemplo de esto es la banca. Antes, gran parte de los trámites eran presenciales, muy complejos, y en la actualidad, pues hacer una transferencia es muy sencillo y rápido, pedir una certificación es muy sencillo y rápido, y se han desarrollado una serie de nuevos productos, mecanismos y un desarrollo importante de aplicaciones que antes nosotros pensábamos pues que eran inimaginables. Y estas innovaciones, por supuesto, han estado acompañados y han sido un reto para las áreas legales, y por eso vamos a hablar hoy de abogados y fintech, innovación en el mundo legal. Y vamos a analizar también cómo los equipos legales pueden impulsar la creatividad, abordar los problemas con una mentalidad abierta y construir soluciones efectivas. Y como siempre nos acompaña un experto en innovación legal y fintech, Juan Sebastián Peredo Bernal, que es abogado de la Universidad del Rosario, con una especialización en Derecho Financiero y Bursátil de la Universidad Externada de Colombia. Tiene una maestría en Derecho Bancario y Regulación Financiera del London School of Economics del Reino Unido y ha trabajado en reconocidas firmas de abogados y actualmente es vicepresidente jurídico del Lulo Bank y estamos justamente en las oficinas de ellas. Juan, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bienvenidos a las oficinas. Qué chévere tenerlos acá. Bueno, Juan, ¿cómo llega al mundo financiero y a tener tanto interés por lo tecnológico? Son dos momentos diferentes. Creo que el mundo financiero me llamó la atención mucho tiempo, pero yo no necesariamente me decanté por el mundo financiero como parte de mi área de práctica de inicio. Cuando yo comencé a ejercer, pensé que quería dedicarme a derecho ambiental. Pensé que quería dedicarme a derecho ambiental que apenas me gradué de la universidad, yo ya llevaba casi 2 años trabajando en una firma de abogados muy conocida. Dije, me voy a ir a hacer una especialización en derecho ambiental y en ese caso me fui a la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Me fui allá y la especialización me pareció una nota, pero el tema que más me gustó fueron los derivados financieros para commodities de energía en ese momento que estaba en auge, y creo que un poco haciendo eso me di cuenta que lo que más me gustaba era lo financiero. Y cuando cuando volví a Colombia, volví a trabajar en una firma de abogados, pero busqué que mi carrera se enfocara mucho más en derecho financiero. Y eso pues me despertó muchas cosas. El derecho financiero tiene cosas muy interesantes, tiene cosas muy complejas que hace que a uno le encante explorarlo constantemente. Es un derecho complejo, es una industria muy compleja, claramente, con mucha regulación, justamente porque la industria maneja los recursos de las personas, intermedia, etc. Entonces me fascinó desde el inicio. Y la tecnología pues es algo que creo que a uno le gusta, y cuando a uno le gusta está pensando en función de tecnología constantemente, ¿no? Y eso era algo que hacía parte de mi vida desde incluso antes pues, de ejercer el derecho, y que me interesaba desde mucho antes de ejercer el derecho. Entonces, cuando después descubrí esa intersección entre tecnología y derecho financiero, fue un gran momento para mí personalmente, porque significa que podía complementar una práctica que ya me gustaba con algo que en mi vida me encantaba, ¿no? Y eso me ha llevado hasta acá, básicamente. Claro, sí vi lo del tema ambiental, yo hice la tarea completa y vi que incluso su tesis de grado era un tema ambiental, algo con la tutela. Sí. O sea, yo de verdad estaba pensando en ser un abogado de derecho de ambiente, pero creo que a veces los imanes lo jalan a uno más de lo que uno piensa, y este imán me jalaba un montón. El mundo financiero me terminó fascinando en la misma especialización de derecho ambiental, más de lo que yo podía haber sospechado. Bueno, y hemos hablado un poquito de fintech y también otra expresión creo que es importante, o concepto, neobanco. Entonces, ¿qué es eso de fintech y neobanco antes de que entremos con los demás puntos? Claro, fintech, cuando le quisieron poner como un nombre a lo que estaba pasando en la industria de los servicios financieros que se apalancaban en tecnología,
decidieron ponerle, y eso no fue acá, claramente fue en otro lado, decidieron ponerle FinTech, que básicamente es una abreviación de Financial Technology. Y es un movimiento que comienza hace ya varios años, hace más de una década, y que lo que busca es, a través de tecnología, solucionar problemas que la industria financiera antes no solucionaba. Proveer mejor los servicios financieros, acercarse a la gente de una forma diferente a partir de tecnología. Entonces eso fue un movimiento que empezó muy pequeño, claramente, que en este momento es una industria gigantesca que llega al punto que es muy difícil pensar que cualquier entidad financiera actualmente no preste sus servicios con tecnología y que dentro de 10 años no sea solamente prestar sus servicios con tecnología. Y Neobanco es algo que es más fácil de explicar tal vez, y es una nueva ola de bancos y entidades que prestan servicios bancarios y que seguramente los prestan a partir de tecnología, pero con una nueva visión de cómo prestar esos servicios, con una visión de prestarlos solucionándole problemas a las personas, solucionándole necesidades financieras a las personas, teniendo al usuario dentro de su centro y al consumidor dentro de su centro para justamente ofrecerle los productos que necesita y no los que a mí me da la gana venderle, ¿no? Que no es llegarle con un portafolio de 15 cosas para atragantarlo de productos financieros, sino a Jairo, ¿qué le sirve? ¿Qué necesita? Necesita una cuenta de ahorros, pero ¿cómo soluciono? ¿Qué hago yo desde una cuenta de ahorros para que funcione mejor? Hago que esa cuenta de ahorros le rinda más porque soy eficiente tecnológicamente y así la plata de él no pierde valor en el tiempo. Le doy una tarjeta de débito que además le retorna recursos. Le doy transferencias gratis. ¿Qué puedo hacer para que esa cuenta de ahorros sea mejor y para que esa cuenta de ahorros le solucione los problemas a Jairo que actualmente no le solucionaban? Entonces es cómo pensamos en ese usuario, cómo pensamos en ese consumidor y en las necesidades que tiene y en las necesidades que tiene en un país como el nuestro y en países diferentes dependiendo del país donde esté el neobanco para ofrecer esto. Entonces son entidades financieras, son entidades que prestan servicios financieros, servicios bancarios de una nueva forma, con un nuevo enfoque tecnológico y en el usuario. Y dentro de eso estamos nosotros en Lulo. Nosotros actualmente somos la única entidad nativo digital que tiene una licencia bancaria en el país. Somos el único banco 100% digital que además nació 100% digital, ¿no? Es como nuestra razón de ser inicial de solucionar los problemas de la gente. Descubrimos que teníamos que ser banco para solucionarles muchos de esos problemas a las personas. Entonces, esos son más o menos los neobancos, que si te das cuenta son un segmento dentro de las fintech, como un mundo financiero general. Los neobancos son una parte de ese mundo financiero tecnológico general. Claro. Bueno, y aquí entonces ha hablado un poquito de Lulo y yo lo he escuchado y hablábamos antes que usted ayudó justamente a arrancar este proyecto, ¿sí? Y ustedes arrancaron de cero a armar, digamos, este primer banco digital colombiano. ¿Cómo llega un abogado a este proyecto? Esa historia, después de hablarlo tanto nosotros, me va a tocar resucirla para que no se aburran acá. Pero cuando yo vuelvo de Londres, vuelvo a una firma de abogados muy chévere, muy grande, muy conocida, con una tarea de redefinir y liderar la práctica de derecho financiero que tenían ellos acá en Colombia, pensando justamente en la dificultad de atraer nuevas industrias cuando hay firmas de abogados tan enfocadas en algunas industrias, ¿no? Y en este caso la industria financiera y la industria de financiaciones, pues tenían 5 o 6 firmas principales con las que trabajaban, así que entrar ahí no era tan fácil. Ese amor por la tecnología y sobre todo por lo que uno hace con tecnología y por descubrir y curiosidad con tecnología también me llevó a entender de una manera muy temprana que existía este segmento grande de los servicios financieros apalancados en tecnología y lo que en ese momento empezaba a denominarse como fintech. Esto es 2016. Así que, pues de la mano de un socio en esa firma que se volvió determinante pues para mí por haberme apoyado en todo esto, que lamentablemente ya no se encuentra con nosotros, que se llamaba Santiago Gutiérrez, pude explorar cómo trabajar con este segmento de startups en fintechs
sin ahogarlos en honorarios, aprendiendo de ellos. Conocimos a Edwin Sasipa, que en su momento lideraba Colombia FinTech, y Edwin Sasipa nos abrió las puertas y lo acompañé a la superfinanciera un montón de veces, al Ministerio de Hacienda, a discutir regulación, y poco a poco así fuimos conociendo fintechs. Y ellas empezaron a confiar en nosotros y esa práctica comenzó a crecer un montón. Es un ejemplo muy claro de cuando uno se acerca a alguien con mucha honestidad para aprender de ellos y para tener una reciprocidad en lo que cada uno da, después se vuelve una relación que para los abogados se puede volver una relación comercial. Y así fueron unos 3 años y llegué, gracias a que con esa reputación, un ex superintendente financiero, pues bancario en su momento, cuando él lo era, me recomendó a mí para estar en este proyecto que apenas nacía, ¿no? O sea, apenas nacía, es que no tenía nombre, estaba en un papel y los estábamos pensando y esto, y pues entré y ese camino, el camino de Lulo lleva 5 años y algunos meses y yo llevo ese 5 años y algunos meses acá. Ok. Bueno, ¿y cuáles fueron algunos de los más grandes aciertos desde el punto de vista legal en ese proceso de construcción? De pronto, ¿cuáles fueron esos retos? ¿Y qué recomendaciones daría de la experiencia que usted vivió al inicio para montar y organizar todo ese andamiaje legal? Es replantear claramente cómo abordas la creación de una entidad y cómo la abordas desde la perspectiva de lo que queremos que sea el producto final. Nosotros cuando comenzamos este proyecto entendíamos que nuestro desafío más grande era enamorar a la gente y que teníamos que asegurarnos que enamorando a la gente cumplíamos también todo el cúmulo de normas que tiene el sector financiero en Colombia, ¿no? Además que teníamos que pasar por un proceso de autorización con la Superintendencia Financiera que no es porque sean colombianos que quiero decir esto, pero es una superintendencia altamente capacitada, muy técnica, muy comprometida, que iba a asegurarse que lo que nosotros presentáramos no solamente cumpliera con las normas, sino cumpliera con la expectativa de lo que ellos querían de un banco. Entonces teníamos un reto muy grande de hacernos autorizar. ¿Cuáles fueron nuestros aciertos? Y tal vez uno de los más grandes fue directamente integrarnos como área, como abogados de Lulo, a el proceso completo de creación del producto, y que el proceso de creación de producto, que eso es un acierto de Lulo, sea un proceso integral de todos, en el que todos estamos, en el que todos participamos, en el que todos nos aseguramos que tenemos un objetivo común, el usuario, una persona que queremos beneficiar, y que tenemos que asegurarnos que ponemos nuestras fuerzas para que eso suceda desde lo que cada uno maneja y desde lo que cada uno controla. Entonces, al estar metidos dentro de eso desde el inicio, lo que logramos fue, desde el punto de vista legal, una construcción legal de un banco soportada en tecnología, pero soportada en tecnología que cumplía con cada una de las normas del sistema financiero colombiano y que de hecho iba un poco más allá, porque lo que nosotros además traíamos eran estándares internacionales de cómo se debía ver un neobanco en Colombia. Digamos, cuando nosotros pensábamos en cómo debía verse el Lulo, no pensábamos en nuestra comparación, no había nadie que nos pudiéramos comparar en Colombia en ese momento, lo que hacía que nuestros puntos de comparación fueran los bancos más interesantes en el exterior que encontrábamos, los que entendiéramos que tenían las mejores experiencias para el cliente, los mejores productos. Ellos eran nuestra comparación. Un poco nosotros desde el inicio pensábamos, nosotros queremos crear un banco, queremos crear una entidad que pueda competirle de tú a tú a cualquiera de los neobancos que ustedes conocen en el exterior. Entonces, eso hizo que nuestros estándares internamente fueran incluso más allá de lo que cualquier norma nos podría llegar a exigir. Y eso fue un acierto, claramente. Eso fue un acierto porque hoy en día lo vemos cuando la gente está enamorada del producto, que era la única forma de enamorar a la gente, era traer el mejor estándar de lo que queríamos hacer. Entonces, estar metidos en el proceso, tener el mejor talento legal acá siempre, asegurarse que siempre uno contrata el mejor talento legal. Y cuando hablo del mejor talento legal, no solamente es gente que conozca muy bien sus normas y que está dispuesta a investigar, sino que sea gente curiosa,
que está dispuesta a ver mucha más de una sola alternativa para cada cosa, que está dispuesta a meterse en una investigación profunda de cada uno de los productos que queremos hacer, de cada una de las funcionalidades que queremos sacar, de cada uno de esos servicios que queremos explorar y ver la mejor forma para el usuario que además sea la mejor forma legalmente. Entonces, eso ha sido un acierto para nosotros, una construcción legal desde el inicio, pensando no solamente en las normas, no solamente en cómo con la tecnología cumplimos esas normas, sino cómo con la tecnología y las normas nos aseguramos que estamos beneficiando al usuario. Claro. Y muy importante además porque a veces pasa que llega el abogado después y el abogado o ve muchos peros o no entiende ni siquiera cómo funciona. En cambio ustedes, pues, arrancando desde el inicio, eso les permitía estructurar desde el punto de vista legal, pero además entender efectivamente todo. ¿Y cuáles son algunas, y sobre todo por el tema de la tecnología, cuáles son algunas de las problemáticas jurídicas que usted ha podido ver a hoy de las fintech? Creo que, digamos que para comenzar eso, cuando uno habla de fintech tiene un problema inicial y es que entra todo el mundo financiero dentro de esa definición, lo que hace que haya infinitos segmentos que abordar. Entonces, hay problemáticas diferentes para alguien que se dedica a InsurTech que para alguien que se dedica a cripto o que alguien que se dedica a banca o, ¿sabes? Hay muchísimas cosas diferentes, son tantos segmentos. Algo que sí resalto es el conocimiento jurídico del mercado en fintech necesita crecer para poder entender modelos de negocio, porque a veces lo que sucede es que hay un error de traducción entre el modelo de negocio y la norma que hace que se piense que las cosas o se pueden o no se pueden hacer incorrectamente. Entonces, hay unas asunciones que algo se puede hacer cuando no debería hacerse de esa forma y hay unas asunciones también de que algo no se puede hacer cuando realmente sí se podría hacer, lo que hace que haya una desconexión y que haya una frustración en algunas empresas fintech innecesaria o hay una confianza de algunas otras que no debería estar ahí y que debería estar un poco mejor asesorados. Entonces, nosotros, de hecho, desde el inicio, cuando comenzamos Lulo, lo que quisimos demostrarle también a la gente es el problema no es la norma. Las normas han evolucionado muy bien en Colombia para justamente aceptar que un jugador como Lulo y como los que ya existen en ese momento pudiera llegar y que podíamos cumplirlas absolutamente todos y que nos podíamos asegurar que todo se cumpliera. Y si uno ve digamos que en una línea de tiempo de los últimos 25 años, pues han ocurrido cosas normativas que llevan a que exista un modelo como el de Lulo, desde la ley 527 del 99 y poder tener negocios jurídicos que tengan una validez exactamente igual siendo digitales o no digitales y continuando por los ajustes que la superintendencia hace mucho esfuerzo por entender qué de sus normas hay que ajustar, qué hay que quitar, qué hay que modificar y lo hacen constantemente justamente para entender en qué momento del mercado está. El Ministerio de Hacienda a través de la ORF en el tiempo ha hecho muchos ejercicios justamente para promover ecosistemas digitales. Entonces nosotros somos unos beneficiarios al final de muchos años de esfuerzos normativos que nos llevan a nosotros acá. Y las fintech en general también. Lo que sí creo es que hay que mejorar ese middleware de traducción entre un lado y otro para entender cómo se hacen las cosas y cómo se hacen bien las cosas y cómo se hacen legalmente las cosas y para que la comunicación entre ellos, el consumidor, los supervisores, los reguladores, esté siempre en la misma línea, que no le genere frustración a ninguno de los participantes. Bueno, y un poco ya con lo que nos estaba hablando aquí es un punto central de todo esto en últimas es la innovación. Y me imagino que usted ha enfrentado muchos casos en donde pues, le traen un nuevo producto o le dicen, mire, queremos hacer esto y usted tiene que analizar pues, el tema legal y organizar todo el andamiaje legal. Y por lo novedoso muchas veces no encuentra una respuesta tan clara, digamos un antecedente concreto, eventualmente si lo que ustedes están haciendo es la primera vez que se está haciendo.
¿Cómo aborda uno desafíos jurídicos teniendo en cuenta además que el sector financiero está altamente regulado? ¿Y cómo abordar una problemática jurídica desde una perspectiva nueva, que es lo que usted habla muchas veces, y es no responder simplemente de memoria, porque muchas veces si yo respondo de memoria puede que diga automáticamente no? Entonces, ¿cómo puedo lograr un balance entre esa creatividad legal, el marco normativo y en el desarrollo de nuevos productos? Sí, eso es buenísima esa pregunta, porque es algo que durante los últimos 2 años constantemente, creo que hablo constantemente y hablo porque me lo pregunto también constantemente, es ¿cuál es el rol de los abogados dentro de organizaciones como esta y en general? Y pues algo que con lo que he encontrado un choque directo y esencial es cuando la gente siente al abogado como una talanquera, ¿saben? Pasas o no pasas, que te revisan el pasaporte, cumples, no sigues de acá, de este punto hasta ese otro, y es ver de alguna forma al abogado de una forma binaria en la que solamente responde con un sí o con un no, como si impartiera justicia para el propio cliente, ¿no? Sea el cliente externo, sea el cliente interno. Cuando realmente la función de los abogados siempre es una función estratégica en cualquier organización, y si lo vemos acá, pues en industrias reguladas, altamente reguladas como la industria financiera, es aún más estratégico que los abogados entiendan del negocio, las necesidades del negocio, entiendan al usuario y las necesidades del usuario, y que de ahí lo complementen con unas habilidades muy básicas que tiene que tener, y es ser curioso, estar dispuesto a entender cada problema desde cero y como si fuera nuevo, y eso va en la línea con eso que hace un tiempo decía, los abogados no deben responder de memoria, o sea, responder de memoria viene sesgado de inicio, viene sesgado porque es de tu anterior, de una experiencia previa que no necesariamente es igual a la nueva y que estás respondiendo pues ahí a la carrera y con lo primero que se te ocurre. O sea, tú siempre tienes que abordar un asunto con el ego abajo, de entender que cada vez que te enfrentas a algo, tienes que darle la misma importancia como se lo diste a algo parecido hace 5 años o hace 10 años. Tienes que tener esa capacidad de investigación. Para nosotros dentro del equipo la investigación es muy importante, y la investigación naturalmente viene en contravía de responder de memoria, ¿saben? O sea, la experiencia y la memoria es muy importante como para enriquecer cualquier investigación, ¿no? O sea, lo que yo haya vivido en mis últimos 15 años de ejercicio profesional es muy importante porque me ayuda a tomar decisiones, pero no es la única forma como debería tomar eso. ¿Debería yo leer nuevamente las normas? Por supuesto. ¿Leer lo que han dicho las autoridades? Por supuesto. ¿Entender qué es lo que han hecho los demás? Seguro. Y sobre eso armarme una opinión de lo que debería hacer. Entonces, esas ganas de estudiar, de entender de tecnología, de entender de normas, de sentirse cómodo transitando por las normas, es lo que te lleva al final a ti a una respuesta innovadora. Y es innovadora, lo chistoso de esto es que es innovador porque es el que se toma el tiempo de hacer todo este ejercicio y este trabajo, a diferencia del que llega y respondió de memoria. Y cuando el que respondió de memoria sale con su respuesta de memoria y el que respondió haciendo todo este proceso gigante sale con unas alternativas que el otro no se hubiera imaginado porque no hizo ese ejercicio, ves que ocurre innovación y que ahí dices, con razón ellos hicieron esto, o con razón ellos crearon ese producto, o con razón ellos modificaron ese producto de esa forma. Pues claro, es claro que el producto se podía hacer así, pero es claro porque hicimos un ejercicio y te diste cuenta después que era claro que lo podíamos hacer, porque tu respuesta de memoria, además es una respuesta de memoria que tiene un sesgo hacia el no, ¿no? En muchos abogados, porque el no compromete, el sí compromete, el no compromete. Y ahí va un poco en línea con lo otro que decía, y es el rol estratégico. Es que si tú no ves tu rol estratégico, pues no tienes un compromiso suficiente para asumir una responsabilidad y te queda mucho más fácil estar respondiendo no. O sea, si tú no te ves como un rol estratégico dentro de la compañía y la organización en la que estás, es más fácil que estés disparándonos por todo lado porque no vas a comprometer tu responsabilidad. Eso es otra cosa que desde el inicio en Lulo nosotros teníamos clarísimo y lo vamos a sacar es lo último que nosotros somos en Lulo es un área de apoyo. Y a cada persona en el proceso de entrevista para el equipo legal les digo,
Lo último que ustedes van a hacer es un área de apoyo, y si no, y si ustedes sí quieren estar en un área de apoyo, pues este no es su lugar, porque acá van a sufrirlo. Nosotros hacemos parte de la estrategia de esto y hacemos parte de las decisiones estratégicas de esto justamente para lograr que esto funcione. Entonces, de lo que nos viene hablando, hay dos tipos de abogados, digamos, el abogado que responde de memoria, el abogado que se sienta y revisa el tema, pero usted también en algunas publicaciones critica mucho otro abogado, y es el abogado del derecho de petición. ¿Qué es ese abogado del derecho de petición? Ese término me lo inventé hace como 2 años. Me invitaron a dar una conferencia. Ese es el peor de todos. Ese sí es el peor de todos, porque ese ni siquiera se toma el tiempo de resolver la duda, sino que se la tira a las autoridades, al supervisor, y vuelve al supervisor su prestador de servicios legales. Entonces, el abogado de derecho de petición es el que le tiene miedo, pavor a dar una opinión, le tiene miedo, pavor a dar una opinión, a sentar una posición, le tiene miedo, y la solución que encuentra para resolver sus dudas, o las dudas de sus clientes, o la duda de su organización, es dispararle derechos de petición a las superintendencias, a quien sea que tenga que dispararle derechos de petición dentro del Estado, para que le digan si sí puede o no puede hacer algo. Y si uno se da cuenta, el derecho de petición para esas cosas debería ser minúsculo. Debería ser minúsculo, lo menos posible. Duele ver esos derechos de petición de gente preguntándole a la superintendencia, cualquiera que sea, digamos, en la industria financiera, la superintendencia financiera, señores superintendencia financiera, este modelo de negocio se puede hacer. La superintendencia financiera con mucha decencia les contesta, porque la norma los obliga, pero bien podría decirles, pues, pásame su tarjeta profesional para ver por qué usted no está respondiendo esto. O sea, usted es el abogado de esa institución, usted es el abogado externo de ellos, pues resuélvanle la pregunta, dígales si puede o no puede hacer o sea, haga una investigación, la misma que me está pidiendo a mí hacer, ¿no? O sea, cuando le tiran eso a la superintendencia, lo que están haciéndole a la superintendencia es que ellos hagan su investigación y esto, y pues la superintendencia tiene unos fines de superintendencia diferentes a los que cualquier otra entidad puede llegar a tener. Entonces, es el que más critico de todos, porque ni siquiera te vas a tomar el tiempo de hacer una investigación, y cuando estás mandando derechos de peticiones es porque además, incluso si le hiciste, te sientes tan incómodo con lo que estás decidiendo que no quieres decirlo así. Entonces, pues tal vez deberías reconsiderar lo que le estás cobrando a tu cliente o lo que estás haciendo para tu institución, porque no le estás agregando valor. O sea, el valor tú se lo agregas respondiéndole, y ni siquiera respondiéndole si sí puede o no se puede, sino analizando lo que tú le estás preguntando a alguien en un derecho de petición. Analízalo tú y entiende cuál es el camino para hacerlo o para no hacerlo, pero entiéndelo, y eres suficientemente abogado para tomar una posición y tener una opinión y decir, nos vamos con esto porque esto es lo que la norma dice y así es como se debería hacer y esta es nuestra decisión. La respuesta no debería ser, esta es la norma, esta sería la decisión, pero preguntémosle a la super si le parece si sí o si no, porque pues directamente los volviste tus prestadores de servicios externos legales, ¿no? Claro. Bueno, y usted nos ha hablado ha utilizado palabras como creatividad, curiosidad. ¿Cree usted que a los abogados les falta creatividad y curiosidad? Uy, seguro me van a incinerar por decir eso, pero sí. O sea, al final también tenemos un problema de una sobrepoblación de abogados en este país. Este año ya están en 400,000, si no estoy mal. En el 2022 eran como 380. Este año sí tenemos que haber pasado los 400,000. Creo que el ratio de abogados por habitantes es uno de los más altos del mundo, ¿no? Eso sí me tocaría investigarlo bien, pues estoy seguro que lo hemos discutido en otros momentos, que es uno de los ratios más grandes que puede existir en el mundo. Lo que hace que haya mucha gente que estudia derecho por descarte y que quiere ser abogado por no tomar una decisión inicial y saber que le puede abrir puertas después en el futuro. Entonces, eso hace que haya gente que no necesariamente se haya tomado el tiempo de entender
que nuestra profesión tiene como sine qua non tener que ser creativos. Y ser creativos implica ser investigadores, y ser investigadores y ser curiosos y que te gusta entender las industrias más allá de la superficialidad de lo que puedes ver. Entonces sí creo que los abogados creativos no son mayoría. Estoy seguro que son minoría. Y pues esto es en una percepción de lo que uno ve en una profesión con 400,000 personas, ¿no? Y esa es la oportunidad también, porque el que es creativo, el que se toma el tiempo de ser creativo, el que decide trabajar las habilidades para poder llegar a soluciones creativas, destaca dentro del mercado. Nosotros cuando hacemos procesos de selección nos llegan miles de hojas de vida y tal equipo de talento le toca duro porque les llegan miles compuestos, ¿no? Y en el proceso sí nos aseguramos de lograr que las personas que vengan acá tengan esas cualidades que terminan en que sea una persona que va a poder ser creativa. Y sí nos tomamos el tiempo de preguntar eso y de entender con preguntas si esa persona va a estar ahí. Y al final hay muchos, cuando ya estamos en la parte final, hay muchos que cumplen con eso y terminamos eligiendo a una de las personas. Pero afortunadamente es un equipo legal muy bueno, con personas muy comprometidas, muy talentosas, que en el tiempo han ido rotando y se han ido yendo del país y vuelto, etcétera, pero que tienen unas características que hacen que sean esos abogados que necesitan este tipo de entidades. Claro. Y usted, bueno, ha hablado mucho en otras publicaciones y en otros escenarios sobre la protección de la neutralidad tecnológica, que es pues, básicamente no cerrarnos a una sola tecnología, porque eso en últimas no permite aprovecharnos de los adelantos tecnológicos. Háblenos un poco de cuál ha sido su rol como abogado en la protección de la neutralidad tecnológica en su trabajo actual, sobre todo porque estamos viviendo, por ejemplo, en la justicia con la 2213, que se empezó a analizar o a pensar que era una sola tecnología, por ejemplo, que el poder era solamente el poder con correo electrónico y muchas cosas parecidas. Entonces creo que esa neutralidad es muy importante y sobre todo en un sector como el fintech. Es uno de los asuntos que poco se habla y que son vitales para el desarrollo y prosperidad de un país. Cuando tú empiezas a diseñar normas que tienden a favorecer una tecnología sobre otra e incluso tienden a favorecer una tecnología sobre cualquier otra tecnología emergente que pueda haber, le estás poniendo una barra y un obstáculo a la innovación y al desarrollo gigantesco, porque el obstáculo es la norma y tener que sobrepasar la norma. La tecnología tiene que ser vista como tecnología siempre y como un medio para cumplir determinados fines. Si yo necesito en la industria farmacéutica unos estándares de seguridad, no tengo que decirle cómo, sino tengo que decirle tienes que llegar a ellos al final, ¿no? Cuando uno le dice cómo, está escogiendo tecnología. Y cuando escoges tecnología, pues estás metiéndote en un problema, porque en el momento que a alguien le dé por solucionar eso con otro tipo de tecnología y lo soluciona de una mejor manera, pues le pones una barrera tan difícil a la industria para poder seguir avanzando que, pucha, haces que nuestros vecinos y que sus vecinos y que todos los demás avancen más rápidamente que nosotros y nos pones en una mala situación. Y esto es algo que es de siempre, ¿no? De décadas, digamos, de decisiones de países. Hay países que toman decisiones contra la neutralidad tecnológica que pues claramente terminan perjudicándolos décadas después. Hay países que toman decisiones a favor de la neutralidad tecnológica que hace que te entiendas por qué décadas después están en una mejor situación que el país que no las tomó. Y son discusiones que ahorita se ven mucho, y más allá de la neutralidad tecnológica, del efecto de las normas en el desarrollo de industrias. Y pues, en un tema que da para otra hora charlar, pero pues el efecto, digamos, en la innovación que está teniendo las normas de
de Europa y en el desincentivo de los propios startups europeas, pues es gigantesco. Ustedes lo pueden ver y ven a las startups europeas migrando porque las normas que les han venido imponiendo en diferentes segmentos y sobre todo en datos e inteligencia artificial, pues hacen que no sean viables dentro de ese espacio económico, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta del efecto que tiene una norma en una economía, hace que tengas que hacer un verdadero examen de esa norma. Y en el caso de la neutralidad tecnológica es, tal vez puedes lograr un objetivo de aquí a mañana y de aquí a un par de años, pero ¿será que ese objetivo lo va a superar o va a volverse en desuso muy pronto porque justamente escogiste tecnología sobre otra? Dejen a las entidades, a las empresas, sea cual sea su industria, innovar y lograr cumplir con esos objetivos finales que puede tener una norma: la seguridad del ciudadano, su salubridad, en nuestro caso, la protección del consumidor, de sus datos, etcétera. Pero dejen que las compañías lo hagan utilizando la tecnología que mejor crean que les va a ayudar a hacerlo, ¿no? No utilizando la tecnología que alguna norma les diga que tienen que utilizar. Claro. Y hablando un poco, hay una sentencia muy interesante, la del caso Uber, que analiza la Corte Suprema, donde también habla del derecho a disfrutar de los adelantos tecnológicos y hace ese llamado a los jueces a analizar las normas de cara a los avances tecnológicos. Ya para ir terminando, ¿qué le recomendaría a los jóvenes abogados que quieran especializarse en estos temas o cualquiera que le llame la atención a estos temas desde el punto de vista jurídico? Entonces ya sé que alguno es curiosidad, creatividad. ¿Qué otra cosa les recomendaría? Que se pregunten sinceramente a sí mismos qué tan dispuestos están a entender de tecnología, porque si no es algo que los apasiona, muy pronto se van a aburrir de tener que obligarse a apasionarse en esto para poder entender qué es lo que está pasando. O sea, cada vez es más difícil encontrar personas que no sean propensas a querer descubrir tecnología, pero sigue siendo algo que pasa. Tienes que ver en la tecnología la oportunidad de encontrar nuevas formas de utilizar tus normas, las que existen, para darle mejores cosas a la gente. La tecnología justamente está para eso, apalanca las cosas, pero si no conoces la tecnología, si no estás metido en tecnología, no estás entendiendo cómo funciona lo que funciona hoy y obsesionándote con eso, pues jodidísimo que vayas a lograr encontrar esas soluciones, porque simplemente no vas a querer hacerlo, no vas a querer entenderlo. Si quieres un abogado de derecho deportivo especializado en fútbol, pues más te vale que te guste el fútbol, ¿no? Si quieres ser un abogado especializado en derecho del entretenimiento y en música, pues bien jodido que no te apasione esa industria. En el caso de alguien que quiere trabajar en una industria que cada vez más apalanca sus servicios en tecnología y sus innovaciones en tecnología, más te vale estar apasionado en tecnología y querer discutir constantemente estas cosas y que te parezca divertidísimo el tema, porque si no te vas a frustrar. Y afortunadamente hay muchas ramas del derecho. Hay muchas ramas del derecho. De acuerdo. Bueno, y ya ahora sí, para terminar, recomiéndenos una serie y un libro. Uy, ese sí está bien difícil. Además que yo me la paso recomendando libros ahí en mis publicaciones, así que me toca escoger uno. Creo que se vuelvan a leer 1984 de George Orwell nunca le sobra a la gente, así que ese libro le recomiendo a las personas. Y una serie, que se vuelvan a ver Black Mirror y que no le tengan miedo. Bueno, Juan, muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Bueno, y gracias a ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio de este viaje llamado No Tan Jurídico.